otra vez? Sí. Bueno, listo. Entonces les voy a compartir aquí pantalla. Ay, esperen que se me cerró acá una cosita. Ya. Miren que están cargando acá. Ay, no. Vea, por este chico no había entrado, no había podido entrar. Hay varios que les he dado ingreso y muy lento el internet. Bueno, listo. Entonces voy a compartirles aquí pantalla para que sigamos con el tema. ¿Qué tema era el que estábamos viendo? Profe, estamos viendo el texto teatral. El texto teatral. Eso, el texto teatral. Bueno, listo. Bueno, voy a compartirles por acá. Bueno, entonces les recuerdo que el texto teatral, ya me está trabando, que es un escrito de carácter literario y pues la funcionalidad o el fin de esto es para ser representado en un escenario, ¿cierto? Entonces, vamos a ver entonces unos elementos básicos que tiene el teatro. Aquí voy a compartir. Listo, entonces vamos a ver unos elementos, los elementos básicos, ¿sí? Entonces, estos elementos se dividen en cuanto a la naturaleza de tal como la obra literaria escrita y también en cuanto a lo que es ya como la estructura de la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos básicos del teatro encontramos? Entonces, están las acotaciones o las indicaciones que es lo que el autor le ofrece al director o a los actores sobre la manera de cómo representar la obra, ¿sí? Entonces, como las indicaciones que está dando esta persona, cómo los dirige, entonces esas son las acotaciones, ¿sí? Están los diálogos y los monólogos de los personajes, que entonces representan una parte fundamental en la construcción de la trama. Si quieren van tomando apuntes de una vez. A ver a quién más va a ingresar. Bueno, entonces acá en los diálogos y los monólogos, entonces hay que recordar que las obras teatrales carecen como tal de una voz narrativa, entonces los acontecimientos se van pues como desarrollando en torno a los parlamentos de los propios personajes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa parte de esto. Los apartes o pensamientos es otra elemento, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia a eso? Entonces es cuando un personaje dice en voz alta algo para que el público escuche, pero no el resto de personajes, ¿cierto? Entonces nosotros vemos de pronto cuando están presentando una obra y ese personaje pues se dirige hacia el público y dice algo pues como para que solamente escuchen ellos y los demás personajes pues como que no lo escuchen. Mientras eso yo voy tomando lista acá, voy mirando la lista.
Faltaron 5 personas hoy. Ay, Samuel apenas va a ingresar. Yajaira no está, ¿cierto? No, señora. Y Yajaira falla mucho. El señor Quintero Y tampoco. Mauricio. Quintero tampoco está, ¿cierto? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ah, sí. yo creí que. O sea, ¿quién faltó hoy? Faltó Yajaira. Y el otro chico que ustedes dicen, González, ¿cierto? No está tampoco. González Mauricio no. No, no está. León, Celis, y Mateo. No está, ¿cierto? No. $26, 29, me falta acá uno. ¿Quién será? Ay, Fuentes, Nicole, ¿sí está? Sí, señora. Ok. Carlos Mario también le ingreso. Jessica Lorena Calderón. No está, ¿cierto? Carlos Mario ya lo vi. Rojas. José Javier también está. Ay, espera que me pasé. Re harto. Sí. Pinzón Ramos. ¿Dónde anda Pinzón? Profe, pero sí está. Sí, sí está Pinzón. Sí, yo busco en participantes y Sí, ahí verás. está, profe. O quién sabe si está frente al computador. Eso es lo que está el nombre, digan. Está la cámara apagada. El de este hace un mes creo que tiene la cámara apagada. No la prende. Tampoco tanto, como 15 días o más o menos así. Sí, no, ya lleva más de una semana más y más, porque siempre es lo mismo. Así lleva harto, pero no un mes. Lleva desde el tercer periodo. Bueno, ya, Apenas comenzamos. Lleva 8 horas ya, más ya. clase usted. Pero lleva una ¿Listo? clase. Profe, Sí. cuando se acabe la clase, ¿nos conectamos 5 minutos? ¿Esperamos 5 minutos o nos conectamos una vez? Ay, no, de una vez. Sí, Profe, y así salimos más temprano, ¿sí? sí, de una vez. Entonces, Porras no está, no lo veo. Sí, Profe, yo profe, estoy desde ahorita está hablando. acá. Estoy acá, profe. Y se pone bravo.
Ay, y Sierra Telles. Claro, profe, claro. Y Sierra Telles. ¿Estás Acá estoy, acá estoy. listo? Bueno, Pero llegó. ya. Justito. Bueno, hijos, ¿ya? Espera, profe, me falta una cosita chiquitita. Profe, espera. Con lo siguiente. Vamos entonces Sí, para señor. la Profe, siguiente. me tomo un pantallazo. ¿Será que te puedes devolver un ¿Va a momento? tomar pantallazo? Bueno, ahí me devolví pues para que le tome el pantallazo. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son los elementos propios que tienen que ver con la representación, ¿sí? Entonces, la anterior era en cuanto a como a la a la parte literaria o la escrita. Y ahora entonces vamos a ver cuáles son los elementos que tienen que ver en cuanto a la representación. Entonces, ¿Será dormir? perdón, ¿cómo? Algo está diciendo Taborda, pero no se le escuchó bien. No se le escuchó. ¿Qué pasó? Profe, creo que sí lo puedes devolver. Es que creo que él no había terminado de copiar. Ay, ¿dónde quedó? Pues eso fue lo que le entendí antes. ¿Sí? ¿Sería eso? Pues, él siempre cuando prende el micrófono dice que es para que se lo vuelvan o para Mira, profe, lee el chat. Miri acaba de enviar un mensaje. Que le doy. Ya ahí lo devolví, José Manuel, ya. ¿Será que no ve la pantalla bien? Profe, él ya escribió, dijo Sí, ya. que tiene el wifi mal y que si lo devolvías, por favor. Y ya lo devolví. Pero si ya lo devolvió. Ya lo devolví. Bueno, listo. Ya, José Manuel. Bueno, vamos para el siguiente. O que le tome pantallazo, ¿no? Bueno, vamos entonces. Ay. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son los elementos que tienen que ver con la representación como tal. Entonces ya está la iluminación, ¿sí? Entonces está la caracterización, que incluye el vestuario, el maquillaje, el peinado. Está la actuación de los actores que incluyen ahí, entonces hay que tener en cuenta ya que incluye los gestos, la voz, la manera de andar, la forma de dirigirse a los otros personajes, ¿sí? Entonces todo esto es lo que incluye acá. Está el sonido y la música también, está el atrezo y la utilería que componen la escenografía. ¿Qué será que eso de atrezo? ¿Qué creen ustedes que es atrezo? La verdad, no sé. Yo tampoco, profe. Ni idea, no lo sé. Profe, ya lo busqué, dice que es un conjunto de enseres, objetos, muebles y otras cosas que se emplean en una representación dramática, una Sí, filmación o una sesión fotográfica. eso, entonces como todo lo que utilicen ahí, ¿cierto? Dice que los muebles, bueno, supongamos que cortinas, que camas, bueno, todo lo que utilizan pues para una representación de estas como tal. Muy bien. Listo, profe, ya.
No, yo no lo voy a pasar todavía. No, es que ya me acabé de mandar un mensaje al chat y usted ya lo va a mirar. Se lo mandé a usted sin querer, profe. Sí, yo ya lo vi. Ay, Dios. Ay, José Manuel, usted sí, mejor dicho. Profe, ¿puede activar el chat un momentico, please? No, ya lo voy a desactivar antes. Sí, profe. Ya lo desactivé. ¿Ya que se acaban de copiar? Sí, profe, espera. Yo ya. Sí, señora, profe. Listo, profe. Freddy era el que no me respondía, ¿cierto? Eri Pinzón, sí, profe. Ay, Freddy. Era Eric Pinto. Sí, aquí está el profe. Ah, bueno, Ya acabé de ¿listo? responder. No, profe, espera. El audio. Brian, Brian. Brian Sí. Monroy. Yo acabé, profe. ¿Listo, hijos? Sí, señora. Espera, profe. Juan Manuel Quintero ya copió. ¿Ya tomó apuntes? ¿Sí o no? Profe, ni te puso cuidado. Me va a mostrar. Ah, Profe, tengo mal wifi. ¿Qué hago? ¿qué pasó? No ve la diapositiva. Sí, profe, sí lo veo, solo que los veo a ustedes quietos ahí a veces y después se me sale ahí. Toca que Lo tenga escucho paciencia, José trabado. Manuel, porque eso es el internet. ¿Puede ser José algo Manuel mejor? nos declaró.
Listo, profe, ya puedes pasar. Listo, profe. ¿Listo todos o quién falta? Por mi parte sí. Ya, profe, ya lo puedes cambiar. Sí, ya. Bueno, hijos. Bueno, entonces vamos para la siguiente, que es ¿qué estructura interna tiene la obra de teatro? ¿Sí? Entonces, como tal, pues tiene la presentación. Aquí se presentan los personajes y la situación Profe, que ¿hacemos ese originará cuadro? el conflicto. ¿Qué les digo yo? Pues sí, y copian como lo más importante de cada uno. Entonces, acá en presentación, entonces se presentan los personajes. Ustedes entonces, pues, esta sí la pueden copiar, que esta es poquita. Entonces se presentan los personajes a la situación que originará el conflicto. En la otra está el desarrollo del conflicto, entonces en esta segunda parte es como el nudo de la obra, ¿sí? Entonces aquí coincide con el mayor, como el mayor o el mayor momento de tensión en donde se complica como todo, ¿sí? Y hace entendible que lo que se sugirió pues en la presentación en lo que iba a pasar. Y en el desenlace, pues ya es donde se resuelve, puede ser favorable o desfavorablemente el conflicto o el problema el que se presentó en la obra, ¿cierto? Pues hay una eliminación de un obstáculo, la resolución del conflicto, o también aquí puede pasar que desaparezca el protagonista, ¿sí? Entonces acá, dependiendo de esto, es donde vamos a ver ahora cuáles son los subgéneros literarios. Son 3 subgéneros literarios que hay del género dramático como tal. Pueden hacer el cuadrito como quieran y copian resumido, con sus propias palabras. Copien con sus propias palabras, no hay necesidad que se pongan a copiar tal como está ahí, sino lo que ustedes entienden de cada una de estas partecitas, de cada una de esta estructura interna que tiene la obra de teatro. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta pues que se desarrolla en 3 partes principales, que está la presentación, que está el desarrollo del conflicto y que está el desenlace. Profe, yo voy a copiar todo. No, pues no hay, bueno, ustedes verán.
Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. ¿Listo? ¿Ya casi acaban todos o qué? ¿O quién le falta? Listo, profe. Bueno, entonces ahora vuelven y se conectan ahí mismo, ¿yo? Ya hasta que se acaba el tiempo. ¿Quién falta por terminar de copiar esto? ¿O ya todos terminaron? Por lo que veo, sí, ya todos terminaron. Profe. Profe. Señor. Es que, ¿qué pasa Profe, cuando una pregunta. Profe, ¿quién es la profesora Diana Morales? ¿Cómo, Brian? se retiró? ¿Qué No, dice la profesora Diana Morales? no sé que tiene una, ¿qué? Una incapacidad. No sé. Profe, pero ha durado casi toda la virtual. Sí, es que ha estado ¿Qué pasa enfermita. cuando alguien se sale? Bueno, listo. Entonces nos falta ver la última partecita de este tema. Claro que hay muchas cosas que abordar. Esto tiene mucho
que ver, pero entonces estamos viendo así como lo principal. Entonces aquí ya les voy a compartir pantalla para que miremos cuáles son los subgéneros de este texto dramático o este texto teatral. Esperen que voy a compartir aquí. Bueno, ya, listo, ya han terminado de copiar de acá todo. ¿Sí? O a alguien le queda faltando, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver los subgéneros literarios. Este subgénero literario se divide en tres, ¿sí? Entonces está el subgénero de la tragedia, entonces ¿a qué se refiere este? Entonces se refiere a que se caracteriza porque tiene un final triste, un final desdichado como tal. Sus personajes son seres nobles, son seres heroicos, pero ¿qué pasa? O sea, que el destino juega como en contra de ellos, entonces llevan como, representan como algo triste, como algo desdichado, como dice. También ¿Se dividen en cuántos? en tres subgéneros. Este se divide en tres subgéneros literarios. Entonces está la tragedia, pues como su nombre lo indica, ¿sí? Entonces se caracteriza porque tiene un final triste, un final desdichado. Los personajes entonces son seres que están dominados por el destino, como a la tristeza, como a la infelicidad como tal. Y también pues se caracteriza porque hay muchas muertes. Este subgénero es un estilo literario que tiene mucha antigüedad, ¿sí? Entonces, dice que principalmente pues sus personajes luchan contra el destino y contra la fatalidad, que intentan buscar contra toda costa, contra, sí, pues que la realidad no sea tan cruel, pero sin embargo, a pesar de su lucha y todo esto, no lo consiguen. Ya, profe, ya la puedes cambiar. Listo. Bueno, así un poquitico como de historia de pronto, pues del género este de la tragedia. Entonces, como les decía, es desde la antigüedad. Entonces, los primeros en representar tragedias fueron los griegos, ¿sí? Ellos, pues ustedes se dan cuenta, para ellos fue muy importante como lo del teatro, ¿sí? Entonces, ellos tenían o conferían el teatro y la representación lírica como un rol importante en la educación política, en la educación moral y en la ética pues de todos sus ciudadanos. Dice que el filósofo griego Aristóteles, yo creo que ustedes lo han escuchado nombrar bastante, fue el primero en estudiar formalmente el género trágico, ¿sí? Y lo definía pues como algo como muy representativo en cuanto a lo artístico, que pues que tenía como fin pues mostrar eventos directamente al espectador. Esto de la tragedia, imagínense que se presentó por primera vez, lo que yo les decía, en Grecia en el año 1200 y el año 146 antes de Cristo. Imagínense qué tan antiguo es esto de la tragedia, esto de la representación del teatro y pues como este subgénero que hace parte, lo que hablamos nosotros, lo de la tragedia.
Listo, profe. ¿Listo? Bueno. El otro género es la comedia. Entonces, acá, ¿cuál es la finalidad de este? Entonces, consiste es en provocar risa a los espectadores, ¿cierto? Entonces, ya es totalmente lo contrario del anterior género. Ya la puedes cambiar, profe. Veremos un momentico que está. Listo. Espere que algunos están copiando. Listo, profe. Listo, profe, ya. Entonces, la comedia es un subgénero dramático en la que la mayor parte de las escenas tienen un contenido humorístico o un contenido festivo. Pues que la función principal es entretener al público, generándole risas, en la que los personajes protagonistas tienen que enfrentar dificultades de la vida cotidiana, donde los desenlaces deben acabar feliz y donde se hace visible, pues, como la debilidad humana. ¿Qué características tienen los personajes de este subgénero? Ay, este chico no le ha dado ingreso. De esto de la comedia, entonces, que representan como arqueotipos de mentirosos, de charlatanes, de fanfarrones, de enamorados, De payasos. eso, perdón, de payasos. ¿Qué otra característica importante tiene? Pues así como comentándoles, pues para que ustedes tengan conocimiento de esto, otra característica importante que tiene la comedia es que en ella el eje central de la historia gira en torno como a los defectos o vicios que tiene el personaje protagonista. ¿Sí? Entonces que ejerce una representación en la sociedad en general. Y pues de esta manera lo que hace es exagerar y mostrar a aquellos, o mostrarse como es, sí, o sea, entonces causar pues lo que decimos risas y en los espectadores. Dice que la comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V antes de Cristo. Profe, ya se le... Listo, entonces vamos para el otro subgénero. Y este subgénero es el drama. Entonces aquí, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, de la representación de acciones y situaciones humanas conflictivas, ¿sí? Entonces, está como en el medio de las otras dos, los otros dos subgéneros. Profe, cámbialo, no les cambia esto en comedia. Ya. Ya lo cambié. Sale que está en comedia. Entonces, No, internet. su internet se quedó ahí. Se quedó ahí pausado su internet.
Ah, no, ya me pasó la hoja. Ya le cargó. Bueno, esto del drama también tiene su origen en la cultura griega clásica, ¿sí? Entonces, en la cual pues jugaba un rol muy importante también lo que era lo político, lo religioso, ¿sí? Entonces, dice que también tradiciones mitológicas y religiosas griegas. Ay, Mateo Morales, yo no le había dado ingreso ahora. Yo miro si le había dado ingreso. Pues ya acabé. ¿Listo? Listo. Se había salido Mateo. Y nosotros vamos a mirar, por ejemplo, cada uno de estos subgéneros, ellos tienen también como otros tipos, ¿sí? Entonces, pues solamente les voy a hablar así de manera general en cuáles eran los Pues subgéneros. será que pues en la letra del chat que te tengo que decir algo, por favor. Listo, profe, ya puedes pasar. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, listo, ya tomaron apuntes de esto, Sí, señora. ¿sí? Bueno. Sí, señora. Ay. ¿Todos? ¿Ya puedo salir de ahí? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Bueno, conste que me dijeron que ya. Bueno, chicos, me falta el otro pantallazo antes de que se me pase. Por favor, cámaras. Falta el otro antes de que se me olvide. Señor, ¿quién iba a hablar? Yo les di cuenta. A la una, ay no, y esta cámara por acá de José Samuel que no se ve. A la una, a las dos y a las 3. Esperen un segundito, lo guardo. Bueno, guardemos acá. Bueno, ¿tienen preguntas con respecto a este tema que estamos viendo? Por ahora, no. No, señora. Ahora no, si les ha quedado claro, por ejemplo, lo que vimos hoy. Entonces vamos a observar que los elementos básicos del teatro, entonces en cuanto a la naturaleza de la obra literaria escrita como tal, ¿cuáles son esos elementos? Hagamos un recorderis. Profe, ¿cómo era la pregunta? Bueno, la pregunta. ¿Cuáles son los elementos del teatro en cuanto a la obra literaria escrita? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son los elementos básicos del teatro? O sea, acuérdense que se dividen en dos. Profe, Elementos básicos del teatro en cuanto a la obra literaria escrita
y están ya en cuanto a como espectáculo como tal. Entonces, ¿Te la podemos ¿cuáles responder? son los de la obra literaria escrita? Profe, Las acotaciones, los diálogos y monólogos y los aportes. Y los pero apartes. esos son del teatro. Sí, es del teatro en cuanto a la obra literaria escrita como tal. Bien, 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 bien. ¿Quién fue la que habló? ¿Alejandra? No, Alejandra. Valeria. Sí, profe Alejandra León. Listo. Bueno, venga a ver, ¿quién me quiere entonces hablar en cuanto ya a lo que es el teatro como espectáculo como tal? ¿Cuáles son los elementos? La iluminación, Sí. el sonido, la música, el maquillaje, el peinado, Ujú, eso. La el iluminación. la voz, Listo, la música. Brian, apaga el micrófono. ¿Y cómo se llama? Una palabrita que dijimos, una palabrita desconocida, ¿cómo es? Atrezo. Eso, el atrezo. Profe, yo ya lo había dicho, solo que Brian no me dejó hablar. No lo dejo hablar, ¿cierto? ¿Qué va, papi? Llore. Valeria está levantando la manito, señora. No, profe, ya no. Bueno, me quiere contar, pues aparte de los que hablan, dejemos hablar a otros, ¿cuál es la estructura Yo, profe, interna que tiene la obra de teatro? Eric, Yerick. creo que es presentación, desarrollo del conflicto y el desenlace. Ujú, eso, muy bien. Eso, muy bien. Esa es la estructura interna de la obra de teatro. Bueno, la otra, venga a ver. Preguntémosle a los que tienen la cámara apagada, a ver. Ya la apago, profe. Profesora, Ay, sí. ahí tú no has preguntado los subgéneros literarios. No, falta preguntar ese, lo que vimos hoy. ¿La puedo decir? Espere a ver. Miramos aquí a quién le preguntamos. Alejandro Cadena tiene la manito arriba hace rato. Profe, yo tengo la cámara apagada. Ay, sí, tan chistoso él. Sí, profe, los subgéneros literarios son tragedia, comedia y el drama. Listo, bueno, a ver. Mateo acabó de ingresar. Eric se pone gracioso. ¿Cuál de ¿Cuál? los dos? Eric Segura. ¿Por qué? Porque Sí, está gracioso. Profe, Nicolás, ¿quién no ha hablado? Nicolás García. Nicolás, cuéntenos el subgénero de la tragedia a qué hace referencia o por qué se caracteriza este. Porque es trágico, o sea, hay muchas muertes y pues los personajes que hay dentro de él sufren mucho y los personajes se caracterizan por ser nobles. Ujú, eso, muy bien. Profe, es que mi internet está fallando, entonces me tuve que conectar con otro dispositivo. Sí, eso veo, Mateo, que los Profe, Nixon también le acabo de decir que tiene mal internet. ¿Quién? Nixon. Ay, yo no, este internet a mediodía molesta bastante, ¿no les parece? Sí, profe. uy, sí. Todos están conectados. Bueno, el otro género, venga a ver, Darwin, cuénteme el otro género. Que fue antes de Cristo. Darwin, ¿cuál es el otro subgénero literario? Son tres, ¿cierto, profe? Son tres. Sí, pero ya se habló, ya usted nos explicó que hace referencia a la tragedia. ¿Cuál fue el Ahora la comedia. La comedia, sí, la comedia fue el último. Profe, ¿yo puedo decir el drama? Espere. Ay, no quiere.
¿Ustedes le entendieron qué dijo? Yo no le entendí. ¿No? No le entendí qué dijo. Nicole, Dayana, ¿de qué se trata la comedia, mami? El género de la comedia se trata de hacer al espectador reír. Ujú, eso, su finalidad. Entonces es provocar la risa en el espectador. Venga a ver. ¿Cuál nos falta? Drama. Del drama, a ver, espere, preguntamos. ¿A quién? No, espere Alejandro, espere un momentico, a ver. Gracias, Alejandro, espere. A ver, José Manuel. Dime. José Manuel, ¿me escuchan? Sí, profe, porque dijo dime. ¿De qué se profe, sí, trata? escucho solo que tengo que... Bueno, ¿cuál es el último subgénero que vimos del género literario? El dramático. Creo El que era drama. así. Ujú. Sí, el drama. Sí, aquí hace referencia. ¿Cuál es la característica? Pues que este se representa de acciones y situaciones humanas conflictivas. Ujú, sí, para resolución de conflictos, o sea, para dar una solución a un conflicto como tal. Entonces, esos son los subgéneros literarios. Entonces, recordemos que está la tragedia, está la comedia y el drama. Bueno, dentro de pronto de esto del texto teatral, ¿qué más vimos nosotros? Las características, ¿se acuerdan, cierto? Sí, profe, sí. Bueno, a ver, léamelas, aunque sea léalas. Venga a ver, ¿a quién le decimos? David, que no ha hablado, David Rojas. ¿Sí tiene apuntes ahí? Ahí. David, casi desconecto este internet. Señor. Sí. David, ¿se acuerda que la característica que vimos? Ayer. ¿Se acuerdan? Sí, profe, ¿Quién yo se tengo acuerda? un montón de apuntes de eso. Un montón. Lo que yo tengo es que debe captar la atención del público durante toda la presentación. Eso. Y pues ya. Y también que es de carácter. Espera. Eran tres, ¿no? Que era una otra de carácter literario para ser representado en un escenario. Y la otra es de que no hay narración, entonces los personajes no te lo ven. Eso, como no hay un narrador, entonces los personajes pues van dando Para entender la obra. Mediante el diálogo. Eso. ¿Qué preguntas tienen con respecto a esto? De que si nos falta algo más. Pues, profe, creo que ya... O ya vimos todo. O sea, pues para mí este tema estaba fácil y chévere. Nos falta es de pronto mirar a ver cuándo podemos montar una obra, ¿no? Sí, profe. Y va el señor del banano. Profe, ya pasó el del aguacate. O el de la guanábana. No, está por allá, ¿a qué lado? Bueno, entonces no les queda dudas de esto, de este tema, ¿todo entendido?
Sí, señora.